y que establecía un fondo que si había plata en el presupuesto de la Nación se desarrollaba, y era el Fondo Nacional para la Discapacidad, el FONADIS, eh, y que cambia diametralmente en su estructura, en su óptica y en su desarrollo a contar del año 2006, cuando Chile firma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, y que obliga a la legislación chilena a modernizarse y a adoptar los nuevos criterios para enfrentar la discapacidad. Chile ratifica esta convención internacional en el año 2008, y eso hace que a principios del 2010 ya empieza a surgir la primera legislación, y la primera que aparece es la Ley 2422, que establece la igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad. Es la ley orgánica, además, del Servicio Nacional para la Discapacidad, y establece los principios generales que deben regir a toda la legislación que tiende a proteger a las personas con discapacidad. Por eso es para nosotros una norma casi fundacional. En el 2011 empiezan a surgir otras normas. Está la 20.535, que establece un permiso laboral para ausentarse para atender a un hijo con discapacidad en estado grave, que se usa poco, pocas personas lo conocen, y especialmente cuidadores y padres de hijos con discapacidad. Tiene un indicador muy bajo de aprovechamiento de este beneficio. La 20.609, que es la conocida como la ley Zamudio, ¿ya?, que establece medidas contra la discriminación. Conocemos el origen del evento, ¿no es cierto?, que dio origen al nombre de la ley, pero en realidad su nombre es la ley sobre medidas contra la discriminación, y discriminación ya sea por razones de etnia, sindicalización, credo, filiación política, condición de género o discapacidad. O sea, se aprovechó esa norma para incluir muchas causales que pudieran originar un trato discriminatorio, y establece una acción bastante fuerte que se establece con multas y con posibilidad de demandar indemnización de perjuicios, y la persona sancionada además queda en su registro personal como haber sido sancionada por este tipo de vulneración. Y nosotros, una de las acciones que ejercemos en beneficio de las personas es precisamente esta, la de la ley Zamudio. En el 2016 se modifica la ya existente Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿ya?, y que viene a establecer el criterio de accesibilidad universal para todas las instalaciones y la infraestructura de los organismos públicos, de las dependencias de organismos públicos, así como también de las edificaciones que sean de atención de público, de acceso a la comunidad, es el término que usa la ley, y que por tanto, estableció para eso un sistema escalonado de plazos para que las infraestructuras se adaptaran, plazos que vencieron completamente en marzo del año pasado, del 2019, de manera que hoy día toda edificación pública y de acceso a la comunidad debe cumplir con el criterio de accesibilidad universal, tanto en las instalaciones como en la información. Ahí nosotros, en la colaboración que hacemos con Senadis, no somos organismos fiscalizadores, ya lo quisiéramos, pero sí somos organismos que asesoramos a las entidades públicas para que cumplan con la norma, y en el caso de que algún usuario se acerque a denunciar, nosotros instamos a que se cumpla con la norma. Estamos conscientes de que pasa esto muchas veces por presupuesto, y lo que hemos hecho también nosotros es asesorar al organismo para que a lo mejor dé alguna solución puntual para poder dar accesibilidad y de esa forma poder ir cumpliendo con la norma, porque sabemos que también hay un tema de financiamiento que muchas veces impide hacerlo. Está la ley 20.997 del año 2017, que modifica la ordenanza aduanera y la legislación de aduanas, y establece la posibilidad de acceder a beneficios de aranceles aduaneros para las personas que importen vehículos adaptados para que sean conducidos o bien estén al servicio de personas con discapacidad. Estos vehículos tienen un 50% de descuento en el arancel aduanero, y además el monto del vehículo es bastante alto. O sea, para uso personal y particular se pueden importar vehículos de hasta el orden de los 23 millones de pesos hoy día, eso equivalente en dólares, y si es para uso de instituciones que estén destinadas al beneficio o protección de personas con discapacidad, pueden llegar casi a los 35 millones de pesos.
y de la reserva de enero pagan solamente la mitad. Nosotros en SENAI los apoyamos en cómo postular, y también hay funcionarios capacitados para ello en el Servicio Nacional de Aduana que ayudan a llenar los formularios y establecer exactamente qué modificación se quiere hacer para que sea catalogada y calificada por el Servicio de Aduanas como una adaptación para personas con discapacidad y así poder acceder al beneficio. Esto no es una mera interpretación, ¿ya? No basta con querer tener un auto con aire acondicionado, ¿no es cierto? No, se trata de ciertas características clínicas que debe cumplir y Aduanas ayuda mucho en eso para identificar la necesidad. Está también la ley 21015, que es la llamada Ley de Exclusión Laboral del año 2017, que establece, muchos lo sabemos ya, que los servicios públicos y empresas que tengan más de 100 funcionarios, empleados, deben tener por lo menos un 1% de personas con discapacidad. Sin embargo, en la labor que estamos haciendo nosotros aquí de asesoramiento va mucho más allá de la mera contratación para cumplir con la cuota, ya que hemos sorprendido a algunos empleadores en esa actitud. Sino que parte mucho antes desde el proceso de perfilamiento de los cargos, la preparación de la etapa de postulación, la etapa de entrevistas y después la inclusión propiamente tal al ambiente laboral. Y ese seguimiento nosotros lo ofrecemos también a los empleadores que lo necesiten y lo pidan. Esto es importante que lo sepan ustedes también porque pueden ayudar a colaborar en eso para que de repente los empleadores de quienes ustedes conozcan puedan cumplir debidamente con la norma y no solamente con la cuota. El 2018 se dicta la ley de educación, la 2191, que establece la inclusión como un principio perentorio y obligatorio en las instituciones de educación superior. Aquí nosotros, con nuestros anfitriones en la Universidad de los Lagos, es el origen de por qué la intervención de Susana en unos minutos más, ¿no es cierto?, para demostrar de qué forma se está cumpliendo con la norma, dado que se establece como uno de los principios inspiradores de esa ley, el de inclusión, tanto de accesibilidad universal como en acceso a la información y a las comunicaciones. Muchas veces esto pasa por cosas mayores, que significa implementación de currículo inclusivo, pero otras veces también son adecuaciones menores, ¿ya? Y estas adecuaciones son las que tenemos que, nosotros podemos ayudar soplándoles un poquito al oído a las instituciones, a cómo implementarlo, porque de repente no saben cómo hacerlo por falta de experiencia, ¿ya? Y hay harto que contar ahí y apoyo que dar. Y el 2019 se dicta la ley 21168 que establece el derecho a atención preferente para las personas con discapacidad, porque esta norma viene a modificar la ley de los derechos del paciente, ¿ya? La 20.584, que viene desde el 2018, y se modifica y entra en vigencia completamente hace un mes atrás, cuando el 2 de agosto se publica el reglamento que establece la forma en que los prestadores de salud deben cumplir con la obligación de dar atención preferente, y a eso yo me voy a abocar algunos minutos en un rato más. ¿Por qué les muestro este paneo grande de normas? Que son algunas y las más importantes que se han ido dictando después de que Chile ratifica la Convención de las Naciones Unidas, para que se den cuenta que hay mucha información, son muchas normas técnicas, de manera que si ustedes estiman del caso necesidad de capacitarse en alguna de ellas en particular, o alguna unidad de la universidad o de la comunidad que nos está acompañando en este minuto, requiere información específica sobre alguna de estas normas, les vamos a dejar ahí los datos de contacto para que nosotros los podamos apoyar en lo que sea necesario, y si es también necesario repetir la historia de esta capacitación con otro tema específico, hacerlo. Un poco de las convenciones. La Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad venía desde el año 2002 y Chile se demoró más en ratificarla. Pero aquí quiero destacar dos cosas. Uno, que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y libertades que todos los ciudadanos. Quiero en esto destacarlo un poco porque significa que las personas con discapacidad no tienen privilegios en la ley, tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad. Lo que pasa es que por su condición de vulnerabilidad, la ley establece herramientas especiales de protección. Y por eso se respeta la Convención en Chile en cuanto a que el Estado chileno persigue que se elimine progresivamente toda forma de discriminación que vaya en contra de la dignidad del trato y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y establece además un concepto, por primera vez se habla a nivel internacional de qué se debe entender por discriminación contra las personas con discapacidad.
y es un criterio bastante amplio que permite ser adoptado en Chile a través de las distintas normativas que ya les mencioné. Y significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, en un antecedente de discapacidad o a consecuencia de una discapacidad anterior o la percepción que se tenga de una discapacidad presente o pasada y que tenga por objeto o propósito impedir o anular el reconocimiento del goce de los derechos por parte de las personas con discapacidad. O sea, cuando yo a una persona con discapacidad le digo, ah, tú eras la persona que cojeaba y te operaste la pierna, entonces, eso es una discriminación aquí en la que era la y puede ser denunciado. No, se trata de que simplemente eso no sea lo que define a las personas, sino que por lo que son y no por la condición que han tenido o tienen. Luego, en 2008, la Convención de las Naciones Unidas ¿ya? Establece como objetivo de los estados tener obligatoriamente que promover y proteger y asegurar el goce pleno de las condiciones, en condiciones de igualdad, y hace un énfasis en que las personas con discapacidad, usa un término bastante fuerte en la Convención, en su preámbulo, son víctimas de múltiples y agravadas formas de discriminación. Entonces, eh, y además establece que el derecho de los niños a tener pleno uso y goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones que los demás niños. Esto es importante porque se reconoce el derecho a la educación, a un sistema de educación inclusivo, y establece las bases para la educación inclusiva y no segregada. O sea, nosotros tenemos un mandato, estimados, tenemos un mandato no solamente de la Constitución que vamos a ver enseguida, sino que tenemos un mandato porque el Estado chileno entero está obligado frente al mundo a cumplir con criterios de educación inclusiva. Y recién en el 2019, el año pasado, se dicta la ley que establece este criterio para la educación superior. Ya venía dado para la educación formal, básica y básica. Eh, entonces, aquí yo llamo la atención porque nosotros estamos obligados como Estado chileno, va más allá de que el presidente de turno, el ministerio de turno, el intendente de turno, el gobernador de turno, el alcalde de turno y el director de la carrera de turno lo quiera hacer o no. Estamos obligados como Estado. Estas convenciones cambian el paradigma de las actitudes y enfoques de las personas con discapacidad o hacia las personas con discapacidad, porque superan la etapa de la integración y se empieza a hablar de inclusión. Son etapas distintas. Y se hace una referencia a los derechos humanos en una dimensión explícita para que permitan el desarrollo social de las personas con discapacidad. Entonces, hace una clasificación amplia de las personas con discapacidad y además obliga a introducir adaptaciones para que ellas puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y vayan derribando las barreras que les impidan desenvolverse o que vulneran sus derechos. Por tanto, se cambia también la óptica y pasamos de una óptica médica, asistencialista, reparadora, a una óptica en que se mira a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Ellos no son objeto de protección social, eso estaba para la etapa de integración. Ellos son sujetos de derecho y por eso se les reconocen a ellos la titularidad de sus derechos y no que un tercero, que es el Estado, una corporación, una universidad, venga a protegerlos o a repararlos. Ellos no están enfermos, ¿ya? Y por tanto deben ser reconocidos en su dimensión social como sujetos activos de sus propios derechos y titulares. En nuestra legislación, tenemos primero que nada que reconocer la norma superior, que es nuestra constitución política, y yo traigo a colación aquí dos normas fundamentalmente. Primero, el artículo 1 que establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Y no dice qué personas, todas. Por tanto, eso obviamente incorpora a las personas con discapacidad. Nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Y el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Cuando una persona con discapacidad no puede entrar a un edificio público, no puede entrar al cine, tiene que pedir ayuda para entrar a la clínica, no escucha bien y tiene que andar acompañado de una persona que le sirva de intérprete de señas. Eh, eh, Quiere decir que no está pudiendo ejercer plenamente sus derechos, ¿ya? Y que el bien común no le ha llegado mucho a él o a ella. Entonces, cuidado porque esta obligación sigue siendo una obligación del Estado y por eso se implementa por la autoridad todo este tipo de normativas. El artículo 19, que establece las garantías constitucionales, ¿no es cierto? Es un catálogo de garantías constitucionales, asegura a todas las personas en el número 1 el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Y eso incluye, por supuesto, a las personas con discapacidad. Y todas las condiciones
eh, de sanidad que pudieran haber para la población aplican también a las personas con discapacidad, tanto para reparar su condición física como psíquica y también la protección de su vida y de su integridad física y psíquica. Por eso, si a una persona con discapacidad se le vulnera a lo mejor eh, el honor, la honra, puede recurrir con un recurso de protección igual que cualquier otro ciudadano. Dos, la igualdad ante la ley. La Constitución reconoce la igualdad ante la ley. Y dice, ni la ley ni autoridad alguna puede establecer diferencias arbitrarias. ¿Ya? Días atrás nos tocó intervenir en una institución pública en que una persona con discapacidad estaba haciendo la fila y pidió respetuosamente a un funcionario que por favor le hiciera pasar primero porque tiene un problema físico que le impide estar de pie y exhibió su credencial de discapacidad, que decía que tiene un 25, 27% de discapacidad física. Y el funcionario le dijo, no, las personas que tienen solamente sobre el 75% de discapacidad tienen derecho de atención preferente, así que tienen que hacer la fila nomás. Eso es una vulneración de la igualdad de la ley y hace una diferencia arbitraria, pero manifiesta. ¿Ya? Y tuvimos que intervenir, llamar al jefe del servicio, ofrecerles capacitación, explicarle que la ley es la que establece cuándo una persona tiene discapacidad y cuándo no. ¿Ya? No es el funcionario del servicio. Y el trato que se le dio era evidentemente diferenciador y arbitrario. Y estuvieron a un pelito de un recurso de protección, pero entendieron razones y se dejaron capacitar. Cuatro, el respeto y la protección a la vida privada y a la honra de las personas y de su familia, la protección de los datos personales. También aplica a las personas con discapacidad, sobre todo por su condición. No hay que andarla ventilando de que, ¿tú conoces a Juan, la persona que tiene una órtesis en la pierna derecha? Eso no. Y el derecho a protección de la salud, que es lo que vamos a ver hoy día en condiciones igualitarias. ¿Ya? O sea, tenemos un mandato constitucional para respetar estos derechos de las personas con discapacidad. La ley 2422, que ya la mencioné yo, del 2010, tiene por objetivo precisamente asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades para una plena inclusión de las personas con discapacidad y especifica los derechos que las personas con discapacidad tienen y los requisitos y obligaciones que la sociedad debe cumplir para incluirlas, para que tengan un trato inclusivo. Entre esas normas está la ley sobre los derechos del paciente, la 20584, ¿ya? Que su nombre completo es Ley que regula los derechos y deberes de las personas que tienen en relación con las acciones vinculadas a su atención de salud. Un nombre muy largo, se le conoce como derecho del paciente. Y que establece como primer principio que las personas con discapacidad deben ser tratadas de manera oportuna y sin discriminación arbitraria. ¿Ya? Y por tanto, se les garantiza una atención oportuna y de igual calidad que a todas las demás personas. Y establece un catálogo de derechos del paciente, los que están aquí mencionados. Yo destaqué con rojo dos, que son los que voy a ver. Pero para que ustedes sepan, si es que no la conocían, estos son los derechos de las personas con discapacidad y, perdón, de los pacientes. Seguridad en la atención de salud, un trato digno, atención preferente, atención a tener compañía asistencial y espiritual, a la información, la propiedad de la información de la ficha clínica, consagra la autonomía de las personas en su atención de salud. Es a la persona con discapacidad a quien hay que pedir el consentimiento informado, no a la tía que la acompaña. Si tiene un estado de salud terminal, tiene que informársele a él. Si él manifiesta su rechazo con tratamiento, es a él a quien tiene que preguntársele. ¿Ya? Y tiene derecho a saber que tiene ese derecho a renunciar a un tratamiento. El derecho a las personas con discapacidad psíquica e intelectual también abarca estas prestaciones. Ahora, respecto de la atención preferente, me detengo aquí 3 minutos porque es lo que me interesa el detalle y ya estoy llegando a mi tope para que no me reten, ¿no es cierto? Y respetar el tiempo de los demás. Se establece el derecho de atención preferente y oportuna para las personas con discapacidad, para todas las personas mayores de 60 años y en situación de discapacidad. Esto sin perjuicio de la priorización, ¿ya? Y de acuerdo con el protocolo de urgencias que tenga el establecimiento respectivo. Primero, para la consulta de salud. Tiene esto tanto para atención primaria, los CEFAM, especialidades, subespecialidades por profesionales médicos y otros profesionales o técnicos de salud, y para las consultas de urgencia. ¿Ya? Para todos estos tipos de consultas de salud tiene atención preferente. ¿Y qué consiste? Que tiene atención preferente para que se le dé un número y hora, día para la atención,
es lo que la ley llama y el reglamento también, horas protegidas, horas de atención protegida, y el establecimiento tiene que fijar un sistema de horas, de horas protegidas, ¿no es cierto? Y de atención diferenciada para cumplir con este mandato de la consulta preferente. Lo mismo para derivarlo para otorgar la atención de urgencia y lo mismo para derivarlo a otro médico especialista por interconsulta. ¿Ya? Tienen que dar horas protegidas, horas de atención protegidas. Y ustedes pueden consultar, y la persona con discapacidad puede consultar en el CEFAM, oiga, ¿en qué hora están las horas de atención protegida? Ah, ok, yo sé que a este consultorio puedo venir entre las 10 y las 11:30. Estoy dando un ejemplo. ¿Ya? Y dentro de ese horario se le tienen que dar si la persona acredita la condición de discapacidad. Sí, con el cuidado de que se trata de personas que acrediten la condición con su credencial de discapacidad o con un certificado de que está en trámite. Porque si no, nos podríamos estar inventando discapacidades, ¿no es cierto? Y ahí se necesita la credencial. La prescripción y dispensación de medicamentos, o sea, las recetas médicas también, tienen atención preferente para ser extendidas, para que no esperen tanto rato, y el número para dispensar en los medicamentos en farmacias, ¿no es cierto? También son preferentes en horas de atención protegida. Y para la toma de exámenes y procedimientos médicos complejos, ¿no es cierto? También tienen los establecimientos públicos y privados, tienen la obligación de entrega de un número para día y hora para tomar los exámenes y para la realización del examen propiamente tal. Esta priorización y sistema de categorización depende de cada establecimiento, pero tiene que estar informado y validado por el Ministerio de Salud. Entonces, no es antojadizo en el servicio, tiene que estar validado. Y ese es el procedimiento que estamos obligados a respetar nosotros, porque puede que tengamos una persona con discapacidad que esté esperando atención, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero por priorización, llega una persona producto de un choque, accidentado, quebrado, no sé, o en riesgo vital, ya, con un paro cardíaco, no sé. Bueno, a esta persona hay que darle atención preferente y después seguirán con la atención de la persona con discapacidad. Hay un tema de categorización que las personas con discapacidad también tienen que respetar. Eh, lo que yo les decía, deben comprobar su situación con la credencial o certificado de discapacidad vigente y excepcionalmente el comprobante de inicio del proceso de calificación y certificación frente a la COMPE, ¿ya? Que no tiene que estar emitido hace más de 60 días. Y además el establecimiento tiene la obligación de indicar en un aviso público con caracteres legibles y en lugares visibles, que este establecimiento tiene un sistema de horas de atención protegida para personas con discapacidad. De manera que todo el público se entere de que si llega una persona en esa condición, va a tener preferencia por ley para su atención. Y aquí hay un poco de colaboración también. Anoche lo conversaba con un grupo, una agrupación de personas con discapacidad de colaboración. O sea, no se trata de imponer por imponer, insisto, no tienen prerrogativas, tienen derechos. Entonces, a lo mejor decirle al jefe del establecimiento, oiga, ponga el aviso porque se va para que toda la comunidad sepa. Nuestros datos, el equipo de Senadis con que trabajo, la señora Jessica Dropenman, directora regional, don Sergio Arellano y don Pablo Leal, que nos acompañan hoy día como profesionales, la señora Pilar Villarroel, en la OIRS, ¿ya? Y en ayudas técnicas. Si ustedes llaman a Senadis, los teléfonos que están aquí al pie, contesta ella y les da las indicaciones. Tiene una voluntad de oro la señora Pilar, así que llamen a lo que sea necesario. Y que les habla Jorge Martel con mi correo de contacto ahí, senadis-loslagos@. Y si escriben a loslagos@senadis.cl, es el correo que revisa la señora Pilar y ella lo diría inmediatamente. Yo antes de una hora lo voy a tener en mi parrilla de entrada y me voy a estar cateteando. Don Jorge, lo están llamando desde la Universidad de Los Lagos, así que con toda tranquilidad. Eso, muchísimas gracias. Quiero que cumplí con el tiempo, don Edgardo. Muy amable. Bueno, agradecemos a Jorge Martel por su presentación, muy ilustrativa, ¿cierto?, respecto a las normativas, que era la primera instancia de trabajo que queríamos mostrar para poder contextualizar en el marco del seminario. Como bien dice Jorge, es una instancia inicial que pueden ir después generando otras en lo particular, o las dudas, como bien dejó ahí en el último PPT respecto a teléfono y todo. De todas maneras, comentar frente a eso que la sesión está siendo grabada. Yo además vamos a tener disponibles los PPT para después a través de correo electrónico de las personas que están participando acá poder hacerlos llegar. Aquí le voy a pedir a nuestra colaboradora Viviana Oyarzo que coloque su correo electrónico, por favor, en el
en el chat para que la gente después a ella le escriban sus correos y podamos después entregar la clase grabada y los PPT respectivos, ¿ya? Antes de seguir con nuestra segunda exposición, quiero saludar a las personas que han ido ingresando, ¿cierto? También en la primera instancia no había saludado igual a la directora de SENAI, Jessica Dropen, así que le damos también la cordial bienvenida a esta actividad y a todos los que se han ido uniendo a medida que ha ido transcurriendo el seminario, y comentarles a ellos que nos quedan 2 exposiciones más de 15 a 20 minutos cada una, y al final tenemos un espacio de conversación que puede ser a través de alguna pregunta en el chat que Viviana está recogiendo, o también, si es que es así, a través del propio micrófono, ¿ya? Así que, para continuar, dejamos ahora a Pablo Leal Verdugo, kinesiólogo, como bien decíamos, que es profesional de la Dirección Regional de los Lagos, del Servicio Nacional con la exposición de Educación, Ayudas Técnicas y Tecnologías para la Inclusión en Personas con Discapacidad en el marco de diseño políticas educativas inclusivas. Por favor, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a presentar ahora... que nos aparece la PPT. Ahí sí. Me pueden ir avisando si se ve bien, si se ve pegado, para ir corrigiendo cualquier situación. De todas formas, igual voy a, como probamos anteriormente, voy a desconectar mi cámara por un tema de ancho de banda. Ningún problema, Pablo. Sí, se ve bien. Quizás ahí puedas compartirlo como pantalla completa. A ver. Sí. Okay. Ya. Ahora sí. ¿Se ve ahí, bien? Súper. Muy bien, gracias. Ya, como me presentaron, lo que yo voy a hablar hoy día es respecto al marco normativo en torno a educación, hablar también principalmente de las ayudas técnicas y tecnologías para la inclusión de personas con discapacidad que están dentro de los ajustes razonables o de los ajustes que se pretenden ya hace varios años, más que pretender, se están implementando cada vez más, lo que permite que las personas con discapacidad, y principalmente los que ingresan a la educación a cualquier nivel de educación, puedan participar, desarrollarse, aprender y formarse académicamente. Dentro del marco normativo, como decía Jorge anteriormente, Chile ratifica, o sea, en la Convención de los Derechos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, Chile la ratifica en el 2008, y es lo que nos da este puntapié para posterior avanzar hacia una ley de inclusión, la ley 20.422, y la Convención en ámbitos de educación, en su artículo 20, habla sobre la movilidad personal, no desde la mirada del desplazamiento de cuánto yo me muevo de un lado a otro, sino que la movilidad en todo sentido, en el hacer, desarrollarse, participar de una persona, del ser independiente. Y en su artículo 20, en la letra B, habla sobre el facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayuda para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a costos accesibles o asequibles, como lo dice esta convención. Entonces ya nos empieza a hablar desde un inicio de que tenemos que tener todos estos dispositivos o servicios de apoyo disponibles para quien los requiera y considerándolos como ajustes razonables. Alentar a las entidades también que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo, a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad y que sean creados en torno a las mismas personas y a sus requerimientos. Entonces, cada vez más se están encontrando ayudas técnicas que están hechas a la medida. Con el tema de los costos todavía estamos ahí en esa pelea constante de que se empiecen a abaratar costos, pero también se va relacionando mucho a los materiales con los cuales se construyen, pero mientras más se vaya masificando, mientras más aumente la oferta, mayor, o sea, menor van a ser estos costos, pero sí, ya cada vez más se están avanzando en tecnologías para la inclusión de personas con discapacidad y lo que permiten desarrollar plenamente su autonomía y como hablaba también Jorge, con respecto a las credenciales de discapacidad, los porcentajes de discapacidad se puedan ir disminuyendo, entendiendo que este porcentaje es netamente entre la interacción de una persona con su entorno y a las barreras que se enfrenta a día a día.
El artículo 24 en torno a educación habla de que los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación con miras a hacer efectivos este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, donde los estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como a la enseñanza a lo largo de la vida. También los estados partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear maestros, incluidos maestros con discapacidad, y que estén cualificados en lengua de señas o braille, y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. O sea, acá contar con profesionales, con profesores, con servicios, con personas que puedan desarrollar servicios de apoyo, los cuales entreguen estos apoyos, valga la redundancia, a los estudiantes con discapacidad, lo cual les permita poder acceder y ser partícipes de una manera plena en toda su etapa educativa. Y hay muchos ejemplos que nosotros, no sé, como de la dirección regional podemos hablar en torno a esto. Hay casos, o sea, todos son reales. En mi caso me toca supervisar los programas que tenemos para estudiantes de educación superior y donde se ven cambios significativos en torno a un estudiante sin apoyo versus un estudiante con apoyo. Entonces, un ejemplo claro que también es de la Universidad de los Lagos, no voy a decir la sede, de una estudiante que sin servicio de apoyo tuvo un promedio final de 3.3 el año 2018 y el año 2019 con servicio de apoyo, con transcripción de la información y con un profesional que apoyó en la adecuación del material que se le entregaba al estudiante para poder aprender, finalizó aprobando todo su ramo. Entonces, con hacer una pequeña modificación en el entorno, con brindar un servicio de apoyo, hicimos un cambio sustantivo de una estudiante que no tenía problemas de aprendizaje. Sus problemas no eran de ella. Ella siempre ha tenido las ganas y la motivación de querer aprender, desarrollarse y ser profesional. El tema es que el entorno no estaba entregando las herramientas para eso. Asimismo, los estados parte aseguran que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los estados partes asegurarán que se realicen los ajustes razonables para las personas con discapacidad. Este concepto es súper constante, tanto en la Convención como en las leyes que se van desarrollando en torno a la discapacidad, y un ajuste razonable es lo que se entiende por las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, hay mucho de lo que se trabaja y de lo que se habla actualmente que es en base al ajuste razonable. Entonces, un ejemplo puede ser perfectamente un estudiante con discapacidad física, movilidad reducida, que se desplaza en silla de ruedas, quiere ingresar y le toca, no sé, la clase en el segundo piso, donde no hay ascensor y solo escaleras. Se enfrenta a una barrera, porque no es que él no quiere ir a clase. Incluso los estudiantes con discapacidad, según la ENDIX 2, tienen un 98% de asistencia. Entonces, la gran mayoría de los estudiantes, o sea, del grupo población, asiste a sus clases, porque tiene ganas de aprender y desarrollarse, pero se enfrentan a esta barrera, y un ajuste razonable podría ser hacer un cambio y que esa clase se realice en el primer piso, sin la necesidad de tener que implementar un ascensor o un salvaescalera o una inversión mayor que le requiera al establecimiento o al servicio donde él está asistiendo. La ley 20.422, como les comentaba Jorge, se crea el año 2010, sucesivo a la firma y a la ratificación por el Estado chileno a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad el año 2008. Primero que nada, su artículo 3, esto siempre yo lo trato de reforzar, más allá, o sea, todo lo que conversó Jorge anteriormente, pero este artículo, que son los principios que tiene la ley, y que es la forma en la cual, si yo, no sé, me encuentro, podría decir como perdido, ¿qué hacer? Tengo que recurrir a estos principios para poder desarrollar alguna política, alguna práctica,
algún desarrollo de alguna actividad. ¿Por qué? Porque los principios me hablan de una vida independiente, que las personas con discapacidad tienen que ser independientes, tenemos que lograr el máximo de su funcionalidad posible, tiene que existir una accesibilidad universal, tanto a nivel de infraestructura como a nivel informativo. Todo lo que se genere y todo lo que se cree tiene que ser un diseño universal, o sea, pensado para todos y todas. Tiene que existir la intersectorialidad, el trabajo conjunto entre diferentes sectores. Si lo extrapolamos a las universidades, entre las diferentes carreras, con un fin común, que es un beneficio para todos y todas. Y esto igual lo voy a tocar más adelante con ejemplos, sobre todo con ayudas técnicas. Y lo último es la participación y el diálogo social. O sea, que las personas con discapacidad participen de todas las actividades, que estén incluidas, incorporadas en los diálogos sociales, que se construyan en base también a lo que ellos expongan. Y eso es un hincapié que el servicio hace súper fuerte, sobre todo en toda su oferta programática. Siempre es importante la participación de las personas con discapacidad. Todo proyecto, toda postulación tiene que ser en torno a una decisión o al querer de las personas con discapacidad. El artículo 24 habla de que toda persona o institución, tanto pública como privada, que ofrezca servicios educacionales, capacitación o empleo, o exigiendo la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberá realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos y procedimientos y prácticas de selección. Un ejemplo claro de esto es la PSU, el año pasado, 2019, que contó con ajustes razonables. Ahí Susana igual puede complementarme más adelante frente a eso. Este año, con esta prueba de transición universitaria, también están incorporados los ajustes razonables para que los estudiantes con discapacidad puedan solicitarlo y se les puedan entregar. El artículo 26 reconoce la lengua de señas como medio de comunicación natural de la comunidad sorda. Esto es súper importante, se debe contar siempre con intérprete de lengua de señas en las universidades para entregar el acceso a la información de esta comunidad. El artículo 28, que hace relación, y lo que comentaba también Jorge, con respecto a la accesibilidad, todo edificio de uso público y todo aquel que, sin importar su carga de ocupación, presta un servicio a la comunidad, así como toda nueva edificación colectiva, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente con movilidad reducida. La ley 20.422 tiene una gran cantidad de artículos en torno a accesibilidad, pero posterior a ello, en el año 2016, con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, el decreto 50, ya se establece el marco más técnico en torno a qué y cómo debo realizar estas adaptaciones o estas construcciones desde una mirada accesible, y en la cual se entregaron 3 años de gracia para que todos los edificios de uso público, independientemente si son públicos o privados, pero sí de uso público, cumplieran con las normas de accesibilidad, lo cual venció el 4 de marzo del 2019. El artículo 36 habla que los establecimientos de enseñanza regular deberán incorporar las innovaciones y adecuaciones curriculares de infraestructura y los materiales de apoyo necesarios para permitir y facilitar que las personas con discapacidad accedan a cursos o niveles existentes, brindándoles los recursos adicionales que requieran para asegurar su permanencia y progreso en el sistema educacional, evitando la deserción, que antiguamente, todavía se sigue viendo, pero antiguamente era mucho mayor la deserción de los estudiantes con discapacidad, los cuales no lograban una educación completa, y es lo que se ha visualizado y se ha encontrado como barrera o brecha en torno a la ley 20.015 de inclusión laboral, donde muchas personas con discapacidad no cuentan con su cuarto medio, y es donde las políticas y los trabajos en torno a las comunidades tienen que enfocarse a eso, a lograr la regularización de estudios para poder tener una inclusión plena a nivel laboral. El artículo 39, las instituciones de educación superior deberán contar con mecanismos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios de enseñanza para que dichas personas puedan cursar las diferentes carreras. Tan simple como un ejemplo de, tengo un estudiante, no sé, con discapacidad visual,
y yo como profesor entrego todas las guías impresas. Entonces, hay software, que los vamos a ver más adelante, los cuales yo puedo enviar este documento en formato Word y que me los puede traducir o transformar en audio. Y ya con eso entrego el ajuste para que el estudiante pueda aprender y desarrollarse. El artículo 42, los establecimientos educacionales deberán progresivamente adoptar medidas para promover el respeto por las diferencias lingüísticas de las personas con discapacidad sensorial, sean sordas, ciegas o sordociegas, tanto en la educación media, básica y superior, con el fin de que estos puedan tener acceso permanente y un progreso en el sistema educativo. O sea, que logren ellos aprender, estudiar, desarrollarse, y que no solamente estén asistiendo por asistir, que igual ha pasado muchas veces que tenemos estudiantes los cuales reprueban todas sus asignaturas porque no tienen el servicio de apoyo o el ajuste razonable o necesario para que pueda aprender. Esto es lo más nuevo, que es del 29 de mayo del 2019, que es la ley 21.091 sobre educación superior, que es lo que está rigiendo actualmente a todas las entidades de educación superior, donde en su artículo 1 habla que la educación, o sea, parte hablando que la educación superior es un derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminación arbitraria. Una discriminación arbitraria podría ser la condición de discapacidad, para que puedan desarrollar sus talentos. Asimismo, debe servir al interés general de la sociedad y se ejerce conforme a la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. O sea, toma todo lo que hay hacia atrás y lo que hemos estado hablando para plasmarlo en esta ley específica para educación superior, la cual tiene principios, tiene un principio de inclusión, que este sistema tiene que promover la inclusión de los estudiantes. Las instituciones de educación superior tienen que velar por la eliminación y prohibición de todas las formas de discriminación arbitraria, y también serán entes promovedores de la realización de ajustes razonables. O sea, este concepto, que ya lo definí anteriormente, se repite constantemente y siempre se está repitiendo. ¿Por qué? Porque es lo que me permite también lograr una inclusión de personas con discapacidad. Otro de los principios del respeto y la promoción de los derechos humanos, en los cuales debe regir siempre la actuación del sistema de las instituciones de educación superior en relación a todos los miembros de su comunidad, tanto en sus propuestas formativas, de desarrollo organizacional, como también en las relaciones de trabajo y aprendizaje. O sea, el acoso sexual y laboral, así como la discriminación arbitraria, atentan contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y el otro principio también que quise acá como rescatar, y para no extenderme tanto en temas de leyes, es el acceso al conocimiento, donde se deben implementar mecanismos para el acceso abierto al conocimiento desarrollado dentro del sistema de educación superior. Ya al hablar que es un conocimiento abierto, es para todos y todas, independiente de nuestra condición. Entonces tenemos que buscar los ajustes razonables para empezar a entregarlo. Dentro de lo que es ayudas técnicas y tecnologías para la inclusión que están incorporados dentro de estos ajustes razonables que les conversaba, las ayudas técnicas, ¿qué es lo que es una ayuda técnica? Son elementos e implementos requeridos por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la misma, mejorar o recuperar su funcionalidad o desarrollar una vida independiente. En este caso, el ejemplo que acá puse y que está en la imagen, que es una silla de ruedas, un audífono y dos bastones. Eso es lo que se entiende por ayuda técnica, y son una extensión del cuerpo de la persona. Entonces, igual hay que tener ojo, sobre todo con la manipulación de estas ayudas técnicas. ¿Por qué? Porque son propias de la persona. Si la persona no requiere que sea apoyado o movilizado, o que su ayuda técnica se la dejan en otro lado, no se debe hacer. Las tecnologías para la inclusión, esta es una definición creada por el servicio, y clarificar un poco que también esta exposición es más desde la generalidad, desde lo habitual de lo que se visualiza en el ámbito educativo, pero como servicio tenemos alrededor de 85 ayudas
técnicas, dentro del programa ayudas técnicas, y en tecnologías para la inclusión también hay alrededor de 85, sumado a que el año 2019 ya se estaba trabajando desde un manual con respecto a ayudas técnicas para el deporte adaptado. Entonces, eso significa aumentar mucho más el espectro de ayudas técnicas y tecnologías para la inclusión de personas con discapacidad. ¿Qué se entiende por tecnología para la inclusión? Cualquier dispositivo, software o equipo, sistema o instrumentos fabricados, desarrollados o adaptados que permitan superar y eliminar las barreras arquitectónicas, actitudinales y procedimentales que enfrentan las personas con discapacidad durante su desempeño cotidiano, favoreciendo de esta manera su participación e inclusión social a través del ejercicio de los derechos humanos. Hice una división tanto de ayudas técnicas como de tecnología en torno a su funcionalidad. Las primeras, las de traslado, que son las sillas de ruedas, y aquí puse un ejemplo con imágenes de 3 sillas de ruedas, una silla de ruedas estándar, una silla de ruedas activa, que entrega mayor funcionalidad a la persona, y una silla de ruedas eléctrica, sumado a que hay una alta gama de oferta en torno a sillas de ruedas. Están los dispositivos tipo handbike, las sillas de rueda con bipedestador, que logran que una persona cambie una posición sedente de estar sentado a estar de pie. Andadores plegables, andadores plegables con ruedas, sin ruedas, andadores con una silla de descanso, como en el caso de esta imagen, que aquí yo puse un andador plegable y un andador con silla de descanso. Bastones ortopédicos, puse un ejemplo acá de los bastones canadienses, y bastón guiador, que es utilizado por las personas con discapacidad visual, lo cual les permite poder interactuar con el entorno e identificar el lugar donde se están desplazando. Y lo último, ya las muletas, algo que cada vez se ve menos, pero todavía está presente dentro de la oferta programática. Para posicionamiento tenemos cojines antiscaras. Aquí la imagen de un cojín antiscara, hay distintos tipos. Los más nuevos son los viscoelásticos, que son estas tecnologías mucho más flexibles, a diferencia de los cojines con celdas. Mesa y bandeja adaptada, la cual tiene una escotadura, como aparece en esta imagen, la cual permite a una persona con silla de ruedas poder utilizarla. El GAPSI y el GUPS son dos elementos de posicionamiento, como los expresan en la imagen, donde la persona con discapacidad se apoya en este elemento para aumentar su estabilidad, y lo cual permite también de cierto grado corregir movimientos involuntarios al momento de hacer alguna actividad en una mesa. No sé, en este caso ambos ejemplos son escribiendo. Y acá es donde yo quería hablarles de la intersectorialidad, sobre todo en el ámbito educativo o en el ámbito superior en las universidades, porque estas son, se podrían considerar como ayudas técnicas de bajo costo. Se pueden confeccionar con una impresión 3D, en donde, un ejemplo, no sé, el departamento de terapia ocupacional con el departamento de kinesiología y el departamento de ingeniería que tiene impresora 3D se unen y empiezan a desarrollar estas ayudas técnicas de bajo costo para los estudiantes que lo requieran, y estos equipos de inclusión puedan tener esto a disposición sin la necesidad de comprarlo, sino que lo pueden confeccionar y desarrollar, y en actualizaciones futuras de mallas curriculares que puedan estar también lo que es impresión 3D dentro de las carreras tanto de kinesiología, terapia o carreras relacionadas a la ingeniería. En la prepa escolar tenemos los atriles de lectura. Aquí está la imagen de un atril de lectura de madera, lo que me permite cambiar la posición de cómo leo y de cómo utilizo tanto cuadernos y libros. Mangos ergonómicos. Acá hay una imagen de mangos ergonómicos que también se confeccionan con impresión 3D, y que lo que me permiten es poder utilizar tanto un lápiz, en este caso, o en actividades de la vida diaria, como una cuchara, un cuchillo, un tenedor, si es que yo no tengo el desarrollo de una pinza fina, lo que me permite tomar un lápiz, sino que tengo una prensión más que nada dígito palmar, una prensión gruesa, y con estas adaptaciones puedo utilizar y manipular estos elementos. Protectores de teclado, que son de acrílico, y acá está la imagen, y estos van sobre el teclado convencional, lo que me permite evitar
tocar teclas simultáneas, si es que yo presento movimientos involuntarios o no tengo un control motor óptimo para la actividad de escritura en teclado. Esto me permite solamente enfocarme en una que otra letra la cual voy a utilizar y no cometer tantos errores en la escritura. Pulsador de teclado, puntero cefálico y mentoniano, que también se puede confeccionar perfectamente con una impresión 3D. Máquinas de escribir braille, líneas braille, que son similares a las máquinas de escribir braille, la diferencia que se conectan a través de USB o Bluetooth, son digitales y son mucho más transportables. Relé de punzón, que también es para escribir en formato braille, pero esto ya tiende a ser mucho más manual. Para el acceso a la información y las comunicaciones tenemos calculadoras parlantes, como un ejemplo acá una calculadora parlante, comunicador de caracteres, que esto es cuando una persona tiene un sistema alternativo de comunicación y se comunica a través de pictogramas, puede utilizar un comunicador de caracteres, lo cual le da, y lleva un dispositivo electrónico, yo aprieto los pictogramas que quiero introducir y el dispositivo me lo transforma en audio, entonces genera una comunicación con otra persona. Grabador de voz, que es súper importante, las personas con discapacidad visual los utilizan bastante. ¿Por qué? Porque al grabar ya pueden traspasarlo a su computador y tener la clase y ir tomando, rescatando los apuntes. Lupas digitales para aumentar lo que tengo que leer. Lupas digitales, o sea, lupas con luz. Estas son manuales, no son digitales. Telescopio monocular, que es para poder ver a largas distancias. Audífonos y equipos FM. Los equipos FM sirven para que una persona con discapacidad auditiva que usa audífonos, porque es un complemento, se le entregue un micrófono al profesor y este equipo FM se conecta al audífono y lo que me permite es tener una discriminación mayor del audio y evitar todos los audios externos. ¿Laringe electrónica? Ya, me queda lo último, porque parece que me pasé con el tiempo. Los software, tenemos magnificador de pantallas, reconocimiento y digitalización de caracteres, reconocedor de voz, lector de pantalla. El reconocimiento y digitalización de caracteres se usa a través de un escáner, donde yo escaneo los libros y los paso al computador y me los transforma en audio. Y los elementos informáticos, que esta ya es la última diapo, tenemos notebook, que es un elemento indispensable, hoy en día más que nunca, sobre todo por los tiempos de pandemia que nos ha obligado a avanzar hacia una era más digital. Tablet, smartphone, escáner de bolsillo, dispositivos de seguimiento cefálico, que me permiten controlar el computador con los movimientos de mi cabeza, y dispositivos de seguimiento ocular que me permiten controlar el computador con los movimientos de mis ojos. Teclados BitKeys, que son teclados aumentativos, los cuales tienen un tamaño mayor para poder identificar las letras, y los mouse trackball y mouse switch, que son mouse adaptados para que una persona con discapacidad pueda utilizarlo, y una discapacidad física principalmente. Eso ha sido la presentación. Me parece que me pasé un poco en el tiempo, pero eso, muchas gracias. Después, más adelante, puedo responder todas las dudas y consultas que puedan ir surgiendo. Y como presentó también Jorge, acá está todo el equipo regional, los números y los correos de contacto. Muchas gracias, Pablo. Excelente presentación. Sí, un poquito excedido, pero se entiende y comprende que son elementos esenciales para, como bien decías tú, el tema del marco normativo, pero también en el apoyo de las ayudas técnicas y tecnología que son muy necesarias para el poder desarrollar las distintas instancias de ayudas, de poder facilitar el trabajo con las personas con situación de discapacidad. Ya, bueno, para continuar y en el último marco de lo que nos va quedando en el último espacio, dejamos con ustedes a Susana Rodríguez Morales, educadora diferencial, especialista en inclusión educativa del Magíster Retos Múltiples, máster en gestión educativa docente del Departamento de Educación
de la carrera de Departamento de Educación, carrera de Educación Diferencial y coordinadora institucional de Inclusión Lagos. Así que damos la más cordial bienvenida. Yo en esta oportunidad le voy a ayudar a poder compartir. Le pido a Pablo, por favor, que pueda liberar la pantalla para yo poder compartir. Porque aún está su presentación. Pablo. Ahí sí, ya. Muchas gracias. Ahora yo voy a compartir entonces y dejo con ustedes a Susana con su presentación. Susana me va indicando, por favor, cuando yo le dé el pase con su... Comience nomás. Ya, dame un segundo. Primero, agradecer el tiempo que se han dado cada una y cada uno de ustedes, junto con saludarlo, para compartir estas temáticas de inclusión. Saludar sobremanera a la directora regional, Jessica Droppenmark, que ha sido un gran apoyo en esto de procesos inclusivos en enseñanza superior. Dado que el tiempo de virtualidad también produce cansancio, yo voy a ir, como soy la última, pasando rápidamente algunas cosas para no agotar sus tiempos en estos procesos. Primero que nada, hablar de inclusión. ¿Puedes pasar, por favor, Pablo, la siguiente? Ya. Voy a dar una visión rápida de lo que es la inclusión en enseñanza superior. Ya hace 5 años que las universidades del país se han visto enfrentados a lo que hablaba Jorge Martel, a este proceso de no discriminación de estudiantes en situación de discapacidad en el ámbito de enseñanza superior. Yo les tengo que decir que no ha sido una tarea fácil el transitar a estos procesos inclusivos, aun cuando ahora hay muchas leyes que, tal como compartieron los colegas anteriores, facilitan estos procesos, pero nosotros el gran reto que hemos visto a nivel de universidades, porque en esto de la inclusión existe una red nacional de universidades a lo largo de todo el país, que cada 5 o 6 meses al año se reúnen para evaluar estos procesos inclusivos en enseñanza superior y ver un poco los retos y las grandes dificultades que se han enfrentado en estos procesos. Y yo tengo que compartir con ustedes que los grandes procesos en los que las universidades se ven con hartas barreras es que en los niveles anteriores a los estudiantes no se les prepara para este tránsito a educación superior. Viendo que la visión del Ministerio de Educación, ahí ustedes pueden ver que se ajusta a todas estas leyes donde este estudiante tiene el derecho a transitar por la enseñanza superior, y finalmente ahí muy claro está, y que ustedes después van a tener, pueden solicitar esta presentación, la inclusión en educación superior debe considerar primero que nada el acceso, la permanencia y el egreso a través de un sistema equitativo y de calidad, velando por la no discriminación ni el abuso de ningún tipo, tanto a nivel de formación como en el entorno social. Yo les tengo que decir que las universidades no estaban preparadas para atender a estudiantes con discapacidad. Entonces, en estos 5 años, si bien ha habido un gran avance, todavía existen muchas barreras. Y sobre todo ahora con el tiempo de la pandemia, con el COVID-19, nosotros vimos que realmente las accesibilidades y los procesos de acceso que tienen estos estudiantes, a nivel de una investigación que se hizo en toda Latinoamericana, nos vimos que era la gran brecha que siguen teniendo estos estudiantes. Y la pandemia lo puso al descubierto más que nunca. Y entonces tenemos todavía mucho que avanzar en estos procesos de inclusión. Ya bien Pablo hablaba de ajustes razonables, pero todavía no se logran visualizar qué son los ajustes razonables, porque cada persona y cada estudiante con discapacidad es una persona individual. Por lo tanto, los ajustes razonables que de repente uno lee en las generalidades no son los que necesita esa persona. Desde esa perspectiva, ¿puede seguir, Edgardo, por favor? Ahí sí.
nosotros, yo coloco ahí una temática que es inclusión, porque yo creo que hemos avanzado mucho en la conceptualización de los procesos de inclusión, pero todavía en lo demás vamos, como se dice en el COVID, paso a paso. Hemos avanzado en todo este concepto inclusivo, hemos avanzado en generar muchas leyes, pero aún vamos en este proceso paso a paso. Todavía hay mucho en que nosotros tenemos que avanzar, sobre todo si tenemos que deseamos lograr que estos estudiantes puedan acceder a universidades inclusivas. La siguiente. Aquí en el diseño de políticas inclusivas, que tiene este doble enfoque, por un lado la justicia social y el derecho a la educación, que yo creo que Jorge Martel lo dejó muy claro, y por el otro lado el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Qué hace con las universidades? Las universidades deben garantizar que este estudiante que ingresa a la universidad logre la permanencia en la universidad, desarrollando, como bien decía Pablo, ajustes razonables o adecuaciones que logren equiparar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, desde esa perspectiva, hay mucho todavía en lo que tenemos que avanzar, porque es un aprendizaje a lo largo de toda la vida. La mayoría de las universidades del país han abierto su acceso mediante decretaciones de ingresos especiales. Los estudiantes son la minoría que entra por PSU adaptada. La PSU adaptada comienza en el país en el 2018, pero yo tengo que compartir con ustedes que los resultados no son óptimos. Hay una PSU adaptada, pero los puntajes que logran los estudiantes con discapacidad están muy bajo de los estándares que uno debería esperar. Por lo tanto, hoy día, la mayoría de los estudiantes que acceden a enseñanza superior entra por procesos, decretos internos que tienen cada universidad de ingresos especiales. ¿Ya? Entonces ahí también tenemos una gran brecha que vamos a tener que trabajar en los niveles anteriores para que esa PSU o ahora PTU adaptada logren estos estudiantes poder equiparar la brecha con la que enfrentan esta prueba de selección. La siguiente, por favor. El reto en la integración de grupos no es la integración de grupos desventajados, sino es transformar a las instituciones de educación superior para que sean abiertas, pertinentes a la diversidad social y cultural. Eso lo declara UNESCO ya en el año 2017, en este gran encuentro que se hizo en los países. Entonces, el reto de las universidades es cómo podemos de alguna manera dar respuestas a estos estudiantes mediante todos los procesos de accesibilidad que ellos necesitan. Ahí bien Pablo hablaba, hoy día el 100% de las universidades del país que tiene estudiantes sordos, los sordos cuentan con intérprete, esto también gracias a todos los proyectos de CENADI. El 100% de los estudiantes que trabajan de las universidades que trabajan con estudiantes ciegos, tienen todo lo que son estas adaptaciones o ajustes de distintos software educativos como el JOS, que transforman todo lo que es la cosa visual o oral. Entonces, tenemos que ir transformando paso a paso cuando nosotros damos apertura a estudiantes en situación de discapacidad. La siguiente, por favor. Y desde esta perspectiva, nosotros tenemos tres grandes retos, porque nuestro país firmó convenciones, y una de las grandes es la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que muchos de nosotros presentes sabemos que una de las los grandes dineros que apoyan a la educación en Chile vienen del Banco Mundial. Y el Banco Mundial en su Agenda 2030 nos dio un gran trabajo a nosotros como país. De aquí al año 2030 nosotros vamos a tener que expresar a ellos qué hemos hecho en procesos inclusivos, porque ellos nos han aportado con todo lo que es el material económico y nosotros vamos a tener que responder sobre esto. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor?
Por otro lado, aparte de este objetivo 4, donde nosotros nos comprometimos como país con el Banco Mundial de garantizar una educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje en todos los niveles, el país el año 2015 firma en la declaración de Incheon que iba a ser parte hacia una educación inclusiva y también educativa de calidad, y por otro lado, en la Agenda Sostenible de la Educación 2030, que es la educación de habilidades para el siglo XXI, nos comprometimos como país y como Estado a desarrollar políticas inclusivas con miras a la mejora, calidad y la pertinencia de la educación. Entonces, imagínense todas las cosas en las que no hemos comprometido. O sea, tenemos harto que responder. Entonces, finalmente uno siempre se pregunta, ¿cómo vamos? Yo no me voy a sentar aquí en las normativas vigentes porque ya yo creo que mis colegas lo buscaron súper claras en leyes con respecto a las personas en situación de discapacidad. La siguiente, por favor, Edgar. ¿Ya? Entonces, avanzar de inclusión en enseñanza superior, avanzar hacia instituciones de educación superior que constituyan espacios de desarrollo social inclusivo, derribando barreras tangibles y no tangibles, con la participación y compromiso de todos. Como yo les decía, esa es la gran barrera que están sosteniendo todas las universidades. Inclusive hay una línea de la CNA para acreditar universidades que tiene que ver con estos desafíos de inclusión en enseñanza superior. Hoy en día, cuando una universidad quiera acreditar, tiene que demostrar qué ha hecho en procesos inclusivos de estudiantes en situación de discapacidad. Entonces, la mayoría de las universidades estatales ya cuenta al interior de sus universidades con un equipo que apoya todos estos procesos inclusivos de estudiantes en situación de discapacidad. La siguiente. Vamos a centrarnos un poco en lo que yo quiero compartir con ustedes, las definiciones conceptuales, porque es súper importante que cuando uno avanza en estos procesos de inclusivos, paso a paso, hay muchas definiciones conceptuales que como país todavía no hemos trascendido esta cultura. Entonces yo creo en la siguiente, que es bueno de repente en estas conversaciones que nos hemos juntado a través de este seminario, poder compartir algunas cosas que finalmente como cultura nos sirven y nos vuelven a recordar algunas cosas que a veces nosotros olvidamos. La siguiente, por favor. Una persona en situación de discapacidad o con discapacidad es aquella quien relaciona su condición de salud física, psíquica, intelectual, sensorial, al interactuar con diversas barreras contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación. Vale decir que nosotros siempre pensábamos desde un enfoque médico que esta persona con discapacidad, ella era la que tenía la discapacidad. Y finalmente ella tiene un déficit. La discapacidad la pone en medio, las barreras las pone en medio. Cuando no tenemos una silla accesible, cuando no tenemos ascensores que nos permitan subir a un segundo piso. Entonces, finalmente, esta condición, por eso se llama situación de discapacidad, porque el medio pone la barrera y la discapacita. Esta persona lo que tiene es un déficit sensorial que a lo mejor no le permite ver, un déficit auditivo que no le permite oír, pero la discapacidad la pone el medio, porque el medio es el que pone la barrera. Mientras las universidades se abran más a estos procesos inclusivos, sepan a nivel curricular los profesores qué adecuaciones, ajustes razonables pueden hacer para que estos estudiantes sigan su trayectoria formativa en igualdad de condiciones, la discapacidad tiende a desaparecer. Y lo que queda es el déficit. En la Universidad de Los Lagos, este año nosotros recibimos a una estudiante sorda. Los profesores que les tocó trabajar con ellas tuvieron unos talleres de perfeccionamiento con especialistas de la UNCE, que es una universidad que lleva 20 años en la integración de sordos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Aminorar las brechas
donde este estudiante tenga posibilidad de igual manera seguir su trayectoria formativa, dándole, como decía Pablo, ajustes razonables. Hoy día hay mucha cultura y nosotros hablamos a veces, y todavía se escucha hasta en los medios de comunicación, que hablan de personas con capacidades diferentes. Si uno dice persona con capacidades diferentes, Superman, o personas con capacidades diferentes, hay personas que dicen el invidente, por no decir la persona ciega, o de repente los sordos mudos. La persona es sorda. Ahora, que aparte de ser sorda haya nacido muda, eso es un multidéficit. Entonces hay muchas cosas que son eufemismos y son términos finalmente discriminatorios. No deben ser utilizados en este paradigma inclusivo. Uno no puede hablar de discapacitado o de personas especiales, porque si no, ¿dónde incluimos? O sea, todos tenemos capacidades diferentes. Posiblemente todos los que hoy día estamos acá reunidos, que somos como 30 personas, tenemos capacidades diferentes. Y no por eso somos discapacitados. Y los discapacitados tampoco tienen capacidades diferentes. Entonces, hay que empezar un poquito a mejorar esta cultura entre nosotros mismos. Cuando, oye, no es sordo o mudo, es sordo. No es invidente, no es cieguito, es ciego. La siguiente, por favor. Aquí yo voy a compartir algo que ustedes a lo mejor han visto porque está en la página de Senadi para hacer un poquito más amena esto. Hazle clip nomás, Edgardo. Sí, parece que no lo toma porque puede ser que no tenga el acceso, si no está en el PPT, no tengo la grabación. Entonces, sí, tienes toda la razón. Pasa a la siguiente, en todo caso, como el PPT va a quedar. Finalmente, compartir con ustedes. La inclusión no es dar a todas las personas lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita para poder disfrutar de los mismos derechos. Y ahí tiene mucho que ver con los ajustes razonables en las trayectorias formativas que tienen que hacer las universidades de acuerdo al perfil del estudiante con discapacidad. La inclusión no persigue cambiar o corregir la diferencia de la persona, sino enriquecerse de ella. Cuando nosotros vivimos procesos inclusivos, entre todos nos enriquecemos. Lo que hacemos hoy día, estamos como 30 personas escuchando y son procesos inclusivos. Uno se enriquece a escuchar a Pablo, yo me enriquezco a escuchar a Jorge, que tiene la vista desde su profesión como abogado, y eso es incluir. La inclusión educativa no persigue que el niño o la niña, el estudiante en este caso, se adapte al grupo, persigue eliminar las barreras con las que se encuentra, las que le impiden participar en el sistema educativo social. No es que este estudiante ciego que llega a la universidad se tiene que adaptar a la universidad. Nosotros lo que tenemos que ver es que cómo minimizamos las barreras y permitimos la mayor accesibilidad a este estudiante sordo. Y cómo los compañeros que van a participar y se van a formar con él se van a enriquecer de esta diferencia. La inclusión no disfraza las limitaciones porque ellas son reales. Algún día dejaremos de hablar de educación para la igualdad de género y empezaremos a hablar de educación para jóvenes con necesidades educativas especiales, educación para colectivos en riesgo de exclusión social, o simplemente hablaremos de educación y ya no estaremos hablando de este concepto de inclusión que está tan de boga. La siguiente, por favor. Yo voy a dejar aquí las gracias y quiero compartir con ustedes unas dos láminas más para centrarlos un poco en cómo hemos ido haciendo nosotros este trabajo de inclusión de estudiantes con discapacidad en la Universidad de Los Lagos. ¿Me muestras la siguiente, Gardo? ¿Ya? Nosotros en la universidad los estudiantes entran por ingreso especial, ¿ya? No por eso ellos nos dan una evaluación, que es una evaluación que no es discriminatoria. La evaluación que ellos dan es para ver qué ajustes razonables o adecuaciones hay que hacerle a la trayectoria formativa. Cuando los estudiantes entran a la Universidad de Los Lagos, a la carrera que entran se eligen monitores. Los monitores son estudiantes de niveles más avanzados que han tenido una trayectoria formativa exitosa en cuanto a la calidad de ellos como estudiantes y forman parte de
el monitor, porque va a ser el monitor de apoyo de este compañero en toda la trayectoria formativa. También nosotros, la siguiente, por favor, en la universidad hacemos concientización de la comunidad universitaria, o sea, este grupo de monitores una vez al año se toma a la universidad y hace una concientización de todo lo que son los procesos inclusivos en la universidad. Y hablamos de concientización porque no es sensibilizar, porque en un enfoque inclusivo no podemos usar el concepto de vamos a sensibilizar en inclusión o vamos a sensibilizar en discapacidad, porque cuando yo sensibilizo estoy excluyendo, te estoy excluyendo desde la pena, o sea, tú sientes. Nosotros hoy día lo que tenemos que hacer en estos enfoques inclusivos a nivel de enseñanza superior es que todas las personas tomemos conciencia de que existe una persona que es igual a mí pero diferente a la vez. La siguiente, por favor. Y también trabajamos con tutorías de apoyo que se hacen adecuaciones de acceso a la información, material concreto, las transformaciones, las habilidades sociales, nos juntamos con el equipo de profesores que le hacen clase a estos estudiantes para ver cómo van a hacer sus adecuaciones de acceso a la información. Ahí hay una laminita, si puedes seguir, Edgardo, ¿ya? Hay un consentimiento informado, por supuesto. Este es un exalumno que creo que inclusive parece que lo vi en este seminario, o sea, ahí inscribiéndose. Un exalumno sí que egresó de la carrera de educación diferencial el año pasado, un alumno ciego que hoy día felizmente está trabajando en Puerto Montt en su profesión de base, y a él nosotros hacíamos con él, con todas sus tutorías, todo lo que son adecuaciones de acceso a la información, material concreto, transformaciones, la reunión con los profesores. Hemos ido avanzando en estos procesos inclusivos paso a paso, como ha pasado en todas las universidades, porque ustedes también tienen que entender que la única universidad con mucha experiencia en inclusión de sordos, es la UNCE, que lleva 20 años, y en inclusión pero de otra realidad social está la Universidad Católica de Santiago, donde está el PIANE, que es un tremendo equipo que trabaja desde los años 60 en procesos inclusivos, pero a nivel país y en toda Latinoamérica, lo otro ha sido un avance pequeño, vamos paso a paso, recordando que lo que no sirve, lo que es un estudiante con discapacidad no sirve para todos, porque todos somos personas distintas. Por lo tanto, de repente dificulta mucho llegar a hacer los ajustes razonables que cada estudiante necesita. No les voy a quitar más tiempo, porque yo sé que ya no hemos traspasado de su tiempo de que ustedes tuvieron esto de escucharnos. De todas maneras, cualquier cosa que ustedes, las personas que están aquí presentes, necesiten de mi parte, ningún inconveniente en compartir. Vivir en la diversidad no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igualdad de derechos a ser diferentes. Gracias. Bueno, agradecemos en este caso a Susana por su exposición. Yo creo que ha sido muy ejemplificadora y que de alguna manera reúne también el enlace con lo que habló Jorge, lo que habló Pablo, ¿cierto? Y que da muestra de lo que también la universidad está trabajando, y dar también una mirada mucho más amplia de lo que está ocurriendo en la educación superior, en la instalación, como bien decía, no solo de los marcos normativos, de las leyes, ¿cierto? De en qué estado del arte podríamos decir de lo que se está instalando a nivel nacional y de todas las brechas que todavía tenemos para poder seguir trabajando de aquí en adelante. ¿Ya? Así que agradecemos, sé que estamos en el tiempo, nos atrasamos un poquito, pero yo creo que va también en la intensidad de los expositores y de poder mostrar las realidades propiamente tal, interesante de todas las miradas, así que dejamos disponible este espacio, ¿cierto?, para algunas preguntas. Yo sé que algo habían comentado un par de personas, las estoy revisando acá para poder primero ver. Habían hecho un pequeño comentario vía Paola Santibáñez en la primera parte, que Jorge había hecho alusión al tema de la relación de las normativas, y ella decía, hace un alcance que tiene relación con la calificación de discapacidad y el porcentaje, dice que no resulta ser la mejor manera.
es lo que ella comentaba ahí, que fue en relación a un comentario que había hecho Jorge. Tengo otra consulta, la puedo dejar y ahí lo podemos comentar, de Gloria Sepúlveda, que hacía ver que han pasado bastantes años en relación a la adaptación de los edificios y que ha vencido el plazo y respecto a esto para el acceso, ¿cierto? Y entonces hace la consulta, ¿qué se puede hacer o qué está haciendo SENADI para poder cumplir sobre estas estrategias de alguna manera? ¿Ya? Y lo último aparece Paola Santibáñez, y que yo ahí pido quizás la disculpa en relación a intérprete en lenguaje de señas, quizás nosotros no, porque esta es nuestra primera instancia y lo dejamos anotado para una siguiente oportunidad de seminario, de considerar también el tema del lenguaje en señas como bien lo propone. Así que dejo ahí disponible para comentar según Jorge, Pablo, Susana. Sí. Yo responder lo que preguntó Gloria, de que lo que comenta que han pasado tantos años con respecto a las adaptaciones y que está vencido el plazo, que venció el 4 de marzo del 2019. ¿Y qué hemos hecho nosotros como SENADI? Primero comentarle a Gloria que los encargados de la fiscalización a nivel comunal, y esto es a nivel nacional, son los directores de obras municipales de las municipalidades, los cuales tienen que inspeccionar, supervisar y fiscalizar todas las infraestructuras de construcción de sus comunas, y las cuales no cumplen con las normativas tienen que hacer las denuncias en el juzgado de policía local. Nosotros como servicio hemos trabajado, y como no somos un ente fiscalizador, pero somos un ente técnico, hemos trabajado principalmente en la orientación técnica en torno a la normativa de accesibilidad. Se han hecho evaluaciones de accesibilidad de la infraestructura regional, no solo acá de la comuna de Puerto Montt, donde está la dirección regional, sino que ha sido a nivel regional y de acuerdo a lo que nos han ido solicitando. También el año pasado, el 2019, tuvimos profesionales encargados de la accesibilidad de Dirección Nacional presentes acá, también haciendo evaluaciones. Y hemos hecho trabajos también con la Seremía o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Incluso el año pasado hicimos recorridos con personas con discapacidad, tanto auditivas, físicas y discapacidad visual, para conocer la infraestructura de la comuna, en este caso Puerto Montt, y trabajamos también con este proyecto que ya fue lanzado hace poco, que ya tiene la licitación para la reconstrucción de la costanera, en donde acá se trabajó también con personas con discapacidad y se trabajó en base a un checklist de accesibilidad, y donde se construyó esto en base a las personas con discapacidad y qué es lo que ellos necesitaban o requieren para que sea un entorno accesible propiamente tal. Entonces, se han ido trabajando en base a largo tiempo. Todas las medidas se trata de orientar lo más posible. Con Jorge también se han hecho actividades, incluso con departamentos de salud municipales, donde también visualizan y observan construcciones de nuevos dispositivos de salud, donde también se orienta en torno a accesibilidad, pero el ente fiscalizador acá son los departamentos de obras municipales. Entonces, los municipios tienen encargados de discapacidad, los cuales deben participar también en los trabajos, en las mesas que se realicen para todas las obras, porque son los entes encargados de la temática de discapacidad en la comuna, y los cuales pueden orientar también en torno a accesibilidad y sugerir esto, porque esto es una ley. Cualquier persona hoy en día puede ir a hacer una denuncia al juzgado de policía local porque no se están cumpliendo las medidas de accesibilidad, y es algo que Jorge lo comentó en su inicio, yo también lo reforcé, Susana también, y está dentro de una ley. Entonces, ahí sí, nosotros, insisto, o sea, no somos un ente fiscalizador, sí somos un ente técnico orientador, y hemos estado a la disposición de todos para entregar la orientación en torno a la normativa de accesibilidad. Mi colega acá, Sergio Arellano, es el que siempre está participando de esto, el que desarrolla los informes, sumado a la gente de Dirección Nacional, que también viene a regiones y participa en evaluaciones de infraestructura. Y con estos manuales lo que se espera es que se hagan las adaptaciones correspondientes. Un ejemplo claro de eso fue una solicitud que nos hizo Senama
con respecto a accesibilidad. Acá desde la dirección regional se generó el informe de accesibilidad porque ellos se querían cambiar de edificio. Entonces, las alternativas que tuvieron nos pidieron hacer la evaluación de accesibilidad y terminaron eligiendo, de acuerdo a la evaluación que nosotros hicimos, la edificación más accesible y sumado a los ajustes razonables que tanto comenté, para que todas las personas, independiente de la condición, pudieran acceder a lo que es Senama. Se han hecho cosas y hay que continuar trabajando. Gracias, Pablo. Sí, ahí Gloria argumenta de presionar un poco a Ordón para que se haga cumplir la ley, que es lo que dice ella. En ese marco igual aparece otra pregunta, no sé, que está enfocada a Jorge, y de ahí había otra que dice, les doy enseguida, perdón, que está ahí en el chat, para poder leerla, que tiene que ver, para Jorge, dice que falta para avanzar en una real inclusión y convivencia con las diferentes personas en discapacidad. Jorge, si quieres complementar lo de Pablo igual. Sí, gracias, sí, justo iba a complementar lo de Pablo, insistir sobre lo que él dijo, pero además complementar con esto de que SENAI es un organismo técnico asesor, ¿ya? No se confundan los roles, y como organismo público podemos hacer solamente aquello para lo cual estamos convocados, autorizados por la ley correspondiente. No somos un organismo fiscalizador, ¿ya? Por mucho que lo quisiéramos, en muchos casos. Y de la función que tengo yo en la Corporación de Asistencia Judicial tampoco. Por eso nosotros prestamos los servicios de asesoría a todos los organismos que lo piden, públicos o privados, para poder cumplir con la norma de accesibilidad. Pero además aquí yo tengo una crítica muy, muy fuerte, pero también tenemos un llamado a la colaboración, porque aquí la ley yo creo que se cayó porque dice que el director de obras municipales, que es un funcionario municipal, tiene que denunciar a su alcalde, que es el que le paga el sueldo y el jefe de la municipalidad, para que lo denuncie frente al juez de policía local, que también es un funcionario municipal. O sea, el círculo no es muy virtuoso, ¿ya? Entonces yo quisiera que estuviese quedado radicado en la justicia civil, pero bueno, así está la ley. Pero sí destacar algo que Pablo dijo al final, es que además de la facultad fiscalizadora de la Dirección de Obras Municipales, la ley establece que en todo caso cualquier persona puede hacer la denuncia ante el juez de policía local, y ahí están obligados a tramitarla, ¿ya? Y a fiscalizar al organismo o a la institución correspondiente. De manera que aquí está el llamado nuestro, como ciudadanos, a colaborar con la justicia también para que se fiscalice correctamente, ¿ya? Quiero dejarles ese dato. Respecto de la calificación y la certificación de la discapacidad, a ver, este es un proceso bastante complejo desde el punto de vista técnico, que obedece a estudios estadísticos y a estudios psicobiomédicos muy especializados. Tanto es así que las personas que pueden aplicar el instrumento de evaluación principal que se aplica, que se llama IVADEC, ¿ya? Son personas que tienen que estar capacitadas para ello y certificadas en su uso. No cualquier persona se instala frente al computador, abre el sistema en la COMPIN y aplica la evaluación. Tiene que estar previamente calificado y certificado para eso. Eso para tranquilidad de que con quién me voy a entrevistar, supuesto caso que yo sea la persona a quien se va a calificar y evaluar. Pero además el sistema de la prueba mide todo esto en razón del principio que se ha estado relatando durante la mañana aquí, y que es el principio de que la persona tenga la mayor posibilidad de ser autónomo e independiente de su desempeño. Y a ver cuántas barreras el entorno, como explicaba Susana, cuántas barreras el entorno le pone. Y por eso además esta evaluación y calificación se hace en principio cada 3 años, ¿ya? Porque ojalá que vaya disminuyendo y ojalá desaparecer en algún minuto, ¿ya? Porque hoy día lo que para la persona es una dificultad tomar la micro para en Frutillar Alto, para venir a Puerto Montt, ¿no es cierto? Bajarse en X esquina y hacer un trámite en el servicio, en la farmacia, lo que venga, ¿no es cierto? Y lo mismo de vuelta, capaz que ya en 3 años más no exista, porque nosotros como sociedad logramos adaptar la locomoción de manera que tengan rampas de acceso para la silla de ruedas y un asiento preferente con mayor espacio para que la persona se siente con bastones, ¿no es cierto? Y el acceso al servicio público donde venía. Y le van a preguntar de nuevo, ¿usted sigue con su rutina, toma el micro en Frutillar y cambió de casa y va del mismo servicio? ¿Y cómo se desempeña ahora? Bueno, eso hace que sea evaluable, por lo tanto la calificación puede variar, ¿ya? Pero también la ley es bastante sensible en cuanto a que establece que desde un 5% de calificación de discapacidad hacia arriba, ya la persona tiene acceso a ser declarada como persona en discapacidad. Y no la hace más habilitada que otra o menos habilitada que otra frente a la ley para obtener los derechos y beneficios que tiene. Entonces, yo creo que es bastante técnico el sistema que tenemos, no es ojímetro,
no es tincómetro, si me permiten los términos poco técnicos, ¿ya? Y tampoco es un médico general o una enfermera que lleva mucho tiempo como funcionaria. No, son personas capacitadas para eso y certificadas para eso. Porque además nosotros obedecemos a una convención internacional que tenemos que cumplir para poder calificar la discapacidad. O sea, yo pudiera ir yo con mi credencial y si me verifican en el sistema en Guatemala o en Argentina, va a corresponder a esa calificación. ¿Ya? Entonces, cuidado porque es bastante técnica y meticulosa la evaluación que se hace. Respecto de la ley, de la ley de discapacidad, yo creo que fue un tremendo avance, como lo dijimos, a lo mejor un poco tardía, llevamos recién 10 años con ella, pero ya dimos el puntapié inicial y estamos obligados como Estado a cumplir, así que ahí los llamo a todos también en el afán de colaboración con la autoridad para que se cumpla. ¿Qué falta? Yendo a la última pregunta que tú me hiciste, Ricardo, porque te hago este comentario previo. Cultura. Nosotros, te digo, lamentablemente no somos una sociedad adaptada y culturalmente habilitada para trabajar con discapacidad. ¿Ya? Todavía la miramos desde el punto de vista reparador, desde el punto de vista asistencialista. Fíjate nomás cuántas comparaciones se llaman corporación de asistencia a la persona con discapacidad. Y para qué decirte cuando me pica la cara y el cuello y leo corporación de asistencia al discapacitado. ¿Ya? Y veo el transbordador camino de Pargo a Chacao que dice baño para discapacitados. ¿Ya? Y veo a la entrada de la puerta a un servicio público, que todos van a saber al tiro cuál es, que dice acceso para discapacitados. O sea, tenemos algunas intenciones medias esporádicas, pero la verdad es que nos falta culturización. Para eso, ¿qué sirve esto que estamos haciendo aquí? La vinculación con la comunidad organizada, la divulgación, la difusión, y en eso yo creo que nosotros, como en este vínculo que generamos a contar de esta actividad hoy día entre Senadi, Corporación de Asistencia Judicial y una universidad estatal, tenemos un tremendo rol que desempeñar. Ojalá que para la próxima vengan ustedes de nuevo, los invito a todos cordialmente y cariñosamente, vengan ustedes, pero vengan además con personas con discapacidad, con la tía del furgón que le lleva el niño a la persona con discapacidad, la manipuladora de alimentos de la escuela, donde va su hijo con discapacidad, lo mismo la manipuladora de alimentos o la guardia que está ahí a la entrada de la universidad, porque todos formamos parte de la comunidad que tiene que ser inclusiva. ¿Ya? De manera que actuemos de la forma más natural posible frente a la discapacidad, o si no vamos a seguir siendo excluyentes en eso. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Sí, tengo una pregunta igual para Pablo. Dice, ¿qué institución educativa o comunitarias, dice, tiene acceso al instrumento y herramientas técnicos sociales que presentó? A ver, ¿me pueden repetir, por favor, la ¿qué institución educativa? Es que ahí no entiendo la palabra, pero tiene acceso a instrumentos y herramientas técnicos sociales, dice, que presentaste. ¿En qué sentido tiene acceso? O sea, que cuente con esta herramienta. Yo creo que tengas eso, que tú puedas acceder a eso. Pablo, ¿cómo pueden acceder a tener todas las ayudas técnicas? Así lo entiendo yo, las ayudas técnicas que tú presentaste. Sí, primero, para complementar, desde el servicio hay un manual en torno a tecnologías para la inclusión educativa, donde hay de entre ellas ayudas técnicas y son alrededor de 85, incluso hay tecnologías que son gratuitas. Está también el documento que se usa o el manual de ayudas técnicas del programa Ayudas Técnicas, que es lo más macro, y después tenemos los programas de educación superior, donde los estudiantes postulan a servicios de apoyo, ayudas técnicas o tecnologías para la inclusión si es que lo requieren. Estas ayudas técnicas están disponibles en el mercado. Si las universidades, no sé, en el caso de los software, deciden comprarlos e implementarlos, súper. Pero en el caso, desde el servicio, hay un programa que es de apoyo a estudiantes de educación superior, que incluso antes de iniciar este seminario lo conversamos con Susana, que tuvo logros positivos en la Universidad de Los Lagos, con el 100% de los que postularon se adjudicaron sus servicios de apoyo, y está dentro de la oferta programática. O sea, pueden adquirir desde, no sé, una silla de rueda eléctrica, que es una ayuda técnica dentro de las más caras que tiene el servicio, hasta un notebook, si es que no lo requiere, o sea, si es que no lo tiene, perdón, hasta un software reconocedor de voz o que digitalice los caracteres, etc. Entonces está dentro de la oferta programática. Este año, más que nunca, como el servicio se aumentó, la cantidad de postulantes, muchos estudiantes con discapacidad postularon
a servicios de apoyo y ayudas técnicas o tecnologías para la inclusión, y de los cuales en la región tuvimos 25 nuevos estudiantes que cursan primer año, y sumado a eso tenemos 8 que son de continuidad. ¿Por qué? Porque, no sé, el caso de nosotros como servicio, el financiamiento de estos programas son durante toda su estancia educativa y no solamente año a año. O sea, no solamente un año. En este caso, un estudiante que requiere apoyo a la transcripción o que requiere intérprete de lengua de señas, se financia con los años que dure su carrera. A diferencia con los software que no son renovables, entonces ahí el estudiante tiene que volver a postular a otra tecnología, a otro software. Pero en este sentido, claro, de como nosotros como servicio, ese es el apoyo que hemos estado entregando para lograr la inclusión educativa, pero también cualquier persona hoy en día puede adquirir esto. O sea, si tienen los recursos de manera individual o familiar, pueden adquirirlo, están en el mercado, y también las instituciones educativas también pueden iniciar los procesos de adquirir estos software. Sobre todo, hablo mucho del software porque son elementos computacionales y que están disponibles y que uno puede hacer la compra de uno e ir pagando la suscripción anual. Entonces, considerando que hay dispositivos tecnológicos en las universidades y se pueden, como digo, ir implementando sin ningún inconveniente, sumado a la era digital, que es súper, como dentro de lo positivo, de todo lo negativo que ha sido el coronavirus, hemos estado inmersos en una era digital individual, donde cada persona logra manejar las tecnologías, principalmente el celular, el teléfono, pero principalmente el celular. Lo que nos ha traído más complicancias ha sido esta era digital como más comunitaria, donde ha costado este paso a hacer estos seminarios de manera online, hacer clases en modalidad online, en tener los medios de accesibilidad para estos trabajos que se desarrollan. Y por lo mismo todas las aplicaciones han ido avanzando. O sea, cada vez más el Meet o el Zoom o el Teams van actualizándose y se van adaptando también a los requerimientos y sobre todo a lo que es la accesibilidad propiamente tal. Muchas gracias, Pablo. Bueno, para ir terminando me queda una pregunta, pero yo también quiero, acá en el chat que decía, Gloria Sepúlveda se tuvo que retirar y facilita, en este caso, perdón, felicita, ¿cierto?, a Susana por la presentación, el trabajo que se desarrolla. Yo quiero ahí hacer una pregunta quizás a Susana también en un tema más de reflexión, y para ahí pasar a la última pregunta y ir cerrando una pregunta de Byron Mancilla, que tiene que ver, Susana, ¿qué es lo que tú crees de aquí en adelante que es el desafío para la educación superior en el marco también de lo que ve la Universidad de los Lagos y la red propia que tú nombrabas en el marco del CUECH? ¿Y cuáles son los desafíos que de alguna manera tú ves o visualizas que debieran implementarse aquí en el corto, mediano y largo plazo? Por favor, como para poder dar un cierre igual en esa línea. Bueno, el gran desafío que se han planteado en las universidades es cómo poder trabajar con los niveles anteriores. Porque nosotros en los levantamientos de la información nos damos cuenta que estos estudiantes vienen con una brecha de 12 años de mucho asistencialismo, como decía de repente Jorge en una aseveración. Hay mucho asistencialismo de parte de los PIEs y con mucho respeto lo digo. El problema es que hoy día tenemos que preparar a un estudiante para una vida funcional, sobre todo cuando articulan la enseñanza superior, o sea, un estudiante que sea capaz de resolver problemas, que tenga claro y se haga consciente de su discapacidad, que otro no va a estar haciendo cosas por él. O sea, entonces, la gran brecha que nosotros tenemos, porque como te decía, se está haciendo un levantamiento, se hizo un estudio y donde están, aparte de todas las universidades estatales de Chile, todas las universidades de Latinoamérica, y estamos con los mismos problemas. Y bien, como decía Pablo, esta cosa de la virtualidad trajo de manifiesto que la accesibilidad, todos los procesos de accesibilidad que podrían mejorar estos sistemas en los estudiantes, esto de la pandemia no fue lo mejor, porque finalmente, seamos claros, ni los profesores, ni las personas que estamos presentes hoy día estábamos preparados para esta virtualidad. Imagínense hoy día mismo, a mí el Meet no me lo reconoce mi computador y entonces hay otra persona que Edgardo fue
tuvo que estarme pasando las láminas. Entonces, si nosotros en esta pandemia nos vimos casi de brazos cruzados porque tuvimos que aprender a trabajar en virtualidad casi en tiempo récord, cuando los estudios han dicho que para aprender a trabajar en virtualidad por lo menos cada persona tiene que tener 9 meses de preparación, imagínense la gran brecha que enfrentan los estudiantes cuando articulan enseñanza superior, donde en las asignaturas las dan distintos profesores, tienen que trasladarse de una sala a otra, tienen que inscribir asignaturas, tienen que de repente resolver problemas con la jefa de carrera. Todas esas cosas los estudiantes no están preparados, porque nosotros todavía, y con mucho respeto lo digo, estamos paso a paso tratando de avanzar en procesos inclusivos, pero estamos todavía en integración a nivel de educación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si Edgardo me dice cuál es el gran norte es que las universidades van a tener que hacer una articulación con los niveles anteriores. Y eso lo hemos visto en reuniones con la DIVESU del Ministerio de Educación y todo, de cómo trabajar con los niveles anteriores para que estos estudiantes vengan con menores brechas de las que llegan. Porque finalmente una cosa es la discapacidad y otra es la brecha educacional a la que han estado expuestos 12 años de su vida, de su trayectoria de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahí están los grandes retos. No somos únicamente Chile, lo mismo está pasando en Brasil, en Paraguay, en todos estos países de Latinoamérica. Argentina nos lleva un poquito más de avance, pero lo importante es que vamos avanzando y las cosas, como todo, es paso a paso. Yo creo que de todo hay que ir aprendiendo. Yo escuchaba hoy día a Jorge y él decía, por ejemplo, lo que hoy día compartía con nosotros en toda la ley de la atención a la persona con salud. Esos son avances, y avances que nosotros también, yo creo que las personas que no hemos dado el tiempo de estar aquí hoy día en la mañana podemos aportar. Porque cuando uno ve que no se están cumpliendo los derechos, uno también tiene que tratar de que la otra persona tenga cultura sobre eso, porque nosotros estamos en un país en que la persona con discapacidad, él sentía muchas veces que no tenía derecho a nada. O sea, yo soy discapacitado, entonces, bueno, qué bueno que de repente me dieron la silla. No, el derecho, o sea, el instaurar una cultura de derecho, instaurar el cambio de las barreras. Las barreras son actitudinales, son arquitectónicas, pero también las personas con discapacidad se tienen que hacer cargo. Los estudiantes, nosotros en la universidad estamos, que los mismos estudiantes con discapacidad se empoderen de cuáles son sus derechos y también, por supuesto, cuáles son sus deberes. Es eso nomás. Entonces, compartir desde mi experiencia, yo siempre he dicho, mis grandes aprendizajes han sido los mismos estudiantes con discapacidad, los que a mí me han enseñado. Entonces, esos son los grandes aprendizajes, el aprender a convivir con un otro diferente. Muchas gracias, Susana, agradezco tus palabras y yo creo que hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, por eso hacía la pregunta para que quede un poco el desafío de aquí en adelante. Y antes de cerrar, y para dar unas palabras al cierre muy acotadas para agradecer, la pregunta que quedaba, quizás que hacía Byron, era si SENADI tenía conocimiento de los estudiantes que asocian discapacidad que no pueden acceder a la educación mediante plataformas digitales, ya sea por desconocimiento de herramientas tecnológicas para acceder a la información. Esa sería la última pregunta que puedo leer acá. No sé si hay Pablo, en este caso Jorge, sí. Si es que hay algún... Frente a eso no hay un dato así como estadístico de cuántos estudiantes con discapacidad no pueden acceder actualmente a sus clases virtuales. Y esto es una constante no solamente por el tema de estudiantes, sino que un tema generacional, y como decía Susana, es algo que nos ha afectado a todos, independiente de nuestra condición. O sea, lo que siempre se ha dicho, el coronavirus no discrimina. Entonces no hay un dato así como estadístico o que las universidades nos puedan reportar frente a eso, porque también las universidades han ido adoptando medidas. El caso más frecuente y que se da habitualmente acá en la región, y algo que podemos dar nosotros acá como experiencia, es la conectividad, la señal de internet. O sea, tenemos sectores que son muy bajos,
que no hay señal, y eso ha generado una complicancia para los estudiantes y para las personas con discapacidad que tengan que hacer alguna actividad online. Las universidades lo han ido supliendo, han ido entregando la posibilidad a los estudiantes de tener internet. Hasta el momento los estudiantes que nosotros manejamos de nuestro catastro o de los que han sido parte de los programas, en el caso Byron, lo conocemos ya bastante, se han ido aplicando encuestas. Tuvimos encuestas en abril, tuvimos una encuesta ahora a mitad de año, en las cuales se han hecho exclusivas para estudiantes. Ahora tuvimos una nueva que fue la tercera, que fue para ir evaluando si continúan o han ido mejorando, han ido disminuyendo las barreras las cuales se enfrentan, pero se han ido solucionando a través del paso. Como digo, o sea, si la universidad proporciona el internet o el elemento tecnológico, genial. Si por X motivo la señal de internet no logra o no lograba dar con la conectividad de la zona, que también es otro tema, nosotros también estuvimos apoyando a los estudiantes, entregando internet a través de una donación que hizo una empresa privada, Netline, a nivel nacional, y la cual nosotros hicimos un listado de quienes pudieran ir requiriendo internet, y hubieron estudiantes que nos devolvieron los chips porque ya tenían, y así nosotros lo hemos ido compartiendo. Pero eso es lo que se trata de hacer frente a, se trata como de salir del paso. Es muy complejo poder tener un dato estadístico de qué estudiantes no tienen, y como digo, o sea, las universidades nos pueden ir reportando y se pueden ir trabajando en conjunto, ¿no? Pablo, ¿podría yo complementar eso a Byron? Un gusto de saludarte, Byron. La verdad es que las universidades estatales de Chile hicieron un levantamiento de información. Los 15 primeros días de mayo, las universidades estatales que forman parte de la Red de Inclusión de Enseñanza Superior, nosotros teníamos casi el 100% de cobertura de estudiantes con discapacidad con buen acceso a todo lo que es información a través de estas cosas online. Byron, no así lo que es los estudiantes que están en básica y en media. Yo creo que ahí todavía hay mucho porque justamente porque los estudiantes, al igual que todos nosotros, Byron, no estaban preparados para clases online. Y todo esto se ha ido en la medida que se ha estado dando en la praxis. Por ejemplo, nosotros como universidad nos dimos cuenta que el Meet es lo menos positivo cuando un estudiante sorda trabaja en una clase online con su intérprete, porque no sé, nos explicaba la intérprete que ella no se ve, no se pueden ver. Entonces nosotros ahora, ¿qué hacemos? Un ajuste razonable. El profesor que está con la estudiante sorda no puede hacer su clase utilizando una plataforma Meet, puede hacerlo a través de solamente Zoom porque tiene una mejor visualización de la intérprete. Y todas las universidades han ido aprendiendo en la trayectoria porque no estábamos preparados para enfrentarnos a esto. Entonces, lo que yo te puedo responder es que por lo menos las universidades, nosotros en todo lo que es el aparataje tecnológico, en que los estudiantes tuvieran mayor accesibilidad, a fines de mayo todas las universidades ya tenían levantada información porque de hecho, nos citaban a ver cómo iban estos procesos en la población de estudiantes con discapacidad. Pero sí siento que a nivel de enseñanza básica y media, los problemas son más latentes, porque no porque nos tengan los CENADI no se preocupen, sino es que los estudiantes no saben cómo acceder y no hubo la oportunidad de hacer una inducción previa, porque esto nos pilló, disculpen el concepto, desprevenido. Entonces, no sé si en algo puedo complementar lo que dice Pablo para que te quede un poquito más claro. Sí, eso es súper. Y complementando eso, y lo que tú hacías referencia anterior también con la importancia de la educación básica y media, de esta preparación pre-universidad, nosotros igual para este año nos habíamos planteado hacer trabajos fuertes, igual a través de la RESI, de la Red de Educación Superior Inclusiva, sí, hacer actividades con la etapa de la educación media, por parte de nosotros como servicio. Como tenemos oferta también programática para las instituciones educativas, tanto jardines infantiles, básica, media y superior,
nos habíamos propuesto también hacer estas capacitaciones en torno a las tecnologías disponibles que hay. El año pasado lo trabajamos con servicios de salud porque muchas de estas tecnologías y ayudas técnicas tienen que ser indicadas por un profesional. Pero alcanzamos enero, febrero, trabajar con 1 o 2 escuelas especiales, pero el resto de escuelas que teníamos planteado y que también, o sea, a nosotros nos encantaría como servicio ir a todas las comunas todas las semanas, pero somos 4 para la región. Y somos 5, sumado a Jorge, que también nos acompaña. Y no nos da el coeficiente técnico para poder, como digo, ir a todas las comunas, pero sí, mediante coordinación, vamos trabajando, vamos siempre enviando comunicados a los colegios y instaurando, si ellos tienen la motivación también de recibir una charla o una capacitación en torno a lo que nosotros queremos hablar, para que se vayan interiorizando y capacitando con esta oferta que hay disponible y con estas alternativas ajustes razonables para los estudiantes. Y como a modo de experiencia se ve mucho más a nivel superior. O sea, a nivel superior las universidades tienen un conocimiento bastante respecto a las tecnologías para la inclusión, los dispositivos que hay, las ayudas técnicas, y eso se ve reflejado también en las postulaciones. O sea, todo lo que es software siempre se ve visualizado más allá de de 18 años hacia adelante, siendo que también perfectamente estos software para los computadores se pueden utilizar desde más temprana edad, sumado a la era digital y a las generaciones que nacen ligadas a la tecnología. Eso. Muchas gracias, Pablo. Bueno, en razón del tiempo, ya siendo la 1, nos pasamos media hora. Yo creo que está muy interesante la conversación, ¿cierto? Pero yo sé que también tenemos cada uno actividades. Yo, antes de despedirme, a nombre mío, Edgardo González, subdirector de vinculación con el medio, ¿cierto?, de la Universidad de los Lagos, quiero agradecer a cada uno de los expositores, Jorge Martel, Pablo Leal, ¿cierto?, Susana Rodríguez, por la exposición de cada uno en el ámbito normativo, ¿cierto?, desde las ayudas técnicas, desde la educación superior. Yo creo que se plantean varios desafíos, por eso le hacía también la pregunta a Susana de ver de aquí en adelante cómo seguimos. Esta es una primera instancia. Yo, al menos desde mi formación de kinesiólogo, igual me interesa el tema de la discapacidad, es poder retomar estos temas. Esto está siendo grabado, están los PPT, así que yo creo que aquí también nos permite tomar nota de algunos temas que pudiéramos reproducir en el ámbito, como decía, de las adaptaciones, en el tema de la ley, ¿cierto? Algo más específico que pudiéramos ir trabajando en conjunto con SENAI, ¿cierto?, la propia universidad y otras organizaciones civiles de la gente que está participando acá. Así que agradecer a cada uno de ellos, agradecer igual a la directora de SENAI por haber asistido también a esto, y a cada uno de ustedes por el tiempo dedicado. El correo, como les dije, de Viviana Ollarzo, el que está ahí para poder solicitar la grabación, los PPT o cualquier consulta que ustedes quieran hacer, o poder generar articulaciones para poder generar otros seminarios, otras acciones o talleres según corresponda, para poder articular igual con SENAI o a través de la universidad con los académicos como Susana, que están a cargo de estos, en este caso, de coordinaciones institucionales, ¿ya? Y que podamos ir viendo y visualizando más el tema de la discapacidad con todas las acciones que se están haciendo, y que de alguna manera hay desafíos a corto, mediano y largo plazo. Así que agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo. Espero que haya sido interesante. Así lo veo en el chat, con felicitaciones para cada uno de los exponentes. Así que de mi parte igual, muchas gracias, y estaremos disponibles para lo que ustedes necesitan en una siguiente oportunidad. ¿Ya? Muchas gracias.